historia de la lucha libre mexicana está llena de gigantes, pero también de hombres que tuvieron que hacerse grandes escalón por escalón. Esta es la historia de un hombre que, a pesar de sus grandes habilidades y destrezas luchísticas, parecía quedarse como uno más de los incomprendidos en la historia de la lucha libre mexicana. Sin embargo, la diosa Fortuna le tenía preparado dos gratas sorpresas: fama y gloria luchística, solo que estas vendrían en vestidas de negro. Álvaro Meléndez Tibáñez, futuro Blackman, nacería en el municipio de Mezquitic, Jalisco. A la edad de 10 años, se mudaría a Guadalajara, viviendo justo a un lado de la Coliseo. A su corta edad le pediría trabajo al Diablo Velasco, trapeando y limpiando el gimnasio, hasta que se animaría a decirle al mismo Velasco si lo entrenaba. A diferencia de otros niños que soñaban con la máscara desde la butaca, Álvaro se sumergió en el rigor del entrenamiento antes de siquiera pensar en un nombre de batalla. El Diablo Velasco no era un instructor cualquiera, era un purista que creía que para ser luchador profesional, primero había que ser un atleta completo. Bajo su tutela, Álvaro no empezó lanzándose desde las cuerdas, sino pegado a la lona, practicando lucha olímpica. Fue en esta disciplina donde el joven Meléndez demostró que, aunque su cuerpo era delgado y aparentemente frágil, su voluntad era de acero. Logró conquistar medallas de primer lugar, dominando el arte de los derribes y el control del peso corporal. Sin embargo, en el mundo de la lucha libre profesional de aquellos años, el físico lo era casi todo. Sus compañeros, viendo su figura estrecha y su agilidad para escabullirse de las llaves más apretadas, lo bautizaron con un apodo que distaba mucho de la gloria que alcanzaría después: La Sardina. Este sobrenombre, aunque cargado de la camaradería ruda de los vestidores, era un recordatorio constante de su mayor obstáculo. Álvaro era demasiado pequeño para los estándares de la época. Pero el Diablo Velasco vio algo más. Notó que Meléndez poseía un sentido del equilibrio y una velocidad aérea que pocos podían igualar. Velasco trabajó exhaustivamente para nivelar esa agilidad con un dominio técnico impecable a ras de lona, asegurándose de que si alguien lo llamaba sardina, fuera solo por lo difícil que era atraparlo y no por falta de capacidad combativa. Con esta base técnica de élite, pero cargando con el estigma de su delgadez, Álvaro fue presentado ante el promotor tapatío Ray Plata. Plata, un hombre de colmillo retorcido, reconoció el talento, pero sabía que en la lucha libre, el talento sin una imagen impactante suele quedarse en las sombras de las primeras luchas. Álvaro estaba listo para llevar su carrera a lo más alto, pero su identidad aún no encontraba el vehículo que lo llevaría al estrellato. Tras salir del gimnasio del Diablo Velasco, Álvaro Meléndez se enfrentó a la cruda realidad del espectáculo. En la lucha libre, si no te ven, no existes. Es por ello que para su debut, el propio Plata lo bautizaría como La Gacela, nombre de batalla con el que debutaría teniendo poco más de 16 años en el año de 1965. Y se daría a conocer por varias ciudades y estados de la República, explotando lo que mejor sabía hacer con magnífico artificio, mortales espectaculares y lances vistosos. Cabe aclarar que aunque el promotor reconocía su valía, lo mantendría estancado en las luchas de calentar lona,
las primeras de la función, donde el público apenas va llegando y los sueldos son mínimos. Y es que si bien es cierto su bajo peso le permitiría practicar con fluidez el lado más espectacular de la lucha libre, también era cierto que su peso le relegaba para poder aspirar un círculo donde los pesos semicompletos y completos se servían con la cuchara grande al momento de ser programados. Para la afición de la época, acostumbrada a figuras imponentes, una gacela no proyectaba la peligrosidad necesaria para un estelarista. Aún y con un peso menor a los 70 kilogramos, el mínimo aceptado por la familia Luterot, estos se interesarían por el joven esteta, quien con su dominio luchístico ya comenzaba a hacer ruido. Ya en las grandes ligas de la lucha libre de nuestro país, Meléndez no la tendría tan fácil y tan segura, pues no solo debía demostrar su amplia capacidad luchística, sino el de despertar en el público el interés por verle. Logro que a pesar de los obstáculos de algunos compañeros coheteros, conseguiría a medias. Era un gran avance, pero todavía insuficiente. En una actitud casi desesperada por pretender sobresalir y aconsejado por el famoso luchador Coloso Colosetti, Álvaro decidía de un día para otro desaparecer a la gacela para enmascararse, pensando con ello que quizás con esto atenuaría su criticado bajo peso y aumentaría en atractivo hacia el público. Sin rendirse, probó suerte con el todavía no sobreexplotado personaje de Spider-Man y luego, por cuestiones de derechos, recortaría el nombre solo a Spider. Esta época en su carrera lo haría escalar levemente en carteleras, pero solo por algunas semanas, para luego terminar derrotado ante el Dr. O'Borman un viernes 12 de septiembre del año 1975 en la Arena Tijuana 72 de dicha ciudad fronteriza. La frustración comenzó a hacer mella en el joven luchador. Álvaro llegó a considerar que su destino sería el de un eterno luchador de relleno, un profesional respetado por sus colegas, pero invisible para la historia. Esta etapa fue un laberinto de dudas. Meléndez sabía que tenía el motor de un auto de carreras, la técnica de Velasco, pero la carrocería, su personaje, no atraía a nadie. Así las cosas, a Álvaro solo le quedaba refugiarse de nuevo a las filas coliseínas de Ray Plata en Guadalajara, donde pasaría más de una vez por su mente, a pesar de su juventud y preparación, el decepcionante y triste retiro. Retiro motivado también por una propuesta del nuevo gobierno local de ese tiempo, que le estaría considerando como posible prospecto capacitador deportivo de la juventud. Aún así, y pensando mejor las cosas, Meléndez volvería al redil de Ray Plata, aunque esta vez el promotor le haría saber que sus bonos dentro de la lucha libre seguían sin subir, aclarándole tajante y fríamente que seguiría en las primeras luchas como había sido desde el principio. Si te gusta el estilo de Más que Mucha Lucha, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos ayuda a mejorar la calidad de cada guión y cada edición. Revisa los niveles de membresía disponibles y disfruta de los beneficios exclusivos. Ahora sí, continuamos con la historia. Pasaría más de una década para que la carrera de nuestro protagonista llegara de nueva cuenta a un punto de no retorno. Y es que para el año de 1977, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Gacela perdería su cabellera ante el luchador Flama Roja. Después del amargo resultado de la lucha de apuestas,
Álvaro no se quedaría de brazos cruzados y buscaría la manera de reinventar su hasta ese momento modesta carrera en la lucha libre. Meléndez se uniría a la fila de los independientes y tomaría la decisión de volver a enmascararse, solo que esta vez para evitar conflictos legales o comparaciones con personajes existentes, decidiría que su nueva identidad debía ser producto de su propia inventiva. Se alejó de los diseños coloridos y abigarrados de la época. En un acto de minimalismo revolucionario, optó por un equipo donde el negro fuera el protagonista absoluto. No era un negro de luto, sino un negro de elegancia, de sombra y de un misterio que no necesitaba adornos. La máscara fue el golpe de gracia, una base oscura con aplicaciones blancas que resaltaban de forma hipnótica bajo las luces del ring. El diseño era austero, pero tenía una fuerza visual que sus personajes anteriores jamás soñaron. Sería así como ese mismo año de 1977 nacería un personaje con un diseño por demás austero, pero al mismo tiempo por demás original. Este particular personaje recibiría el visto bueno de Francisco Flores y sería bautizado por el gigante de ébano Dorell Dixon como Blackman. Dixon, un hombre que conocía bien lo que significaba imponerse por su presencia física y su técnica, vio en ese joven de negro a un esteta que finalmente tenía una piel a la altura de su talento. El nombre no solo era pegajoso, era internacional, moderno y proyectaba una seriedad que rompería de tajo con el magro pasado de Álvaro Meléndez, la Gacela y Spider, dando literalmente un giro de 180 grados a su carrera luchística. Cuando Blackman subió al ring por primera vez, el cambio en el público fue instantáneo. Ya no era el muchacho delgado que intentaba agradar, era una entidad enigmática que se movía con una gracia casi sobrenatural. Las revistas especializadas, que antes lo ignoraban, empezaron a pelearse por tener su foto en la portada. Las grandes oportunidades y las mejores garantías económicas, que antes le eran negadas, comenzaron a llegar como una avalancha. El hombre que en algún momento estuvo a punto de retirarse, acababa de nacer para la inmortalidad. Con la nueva piel de Blackman, Álvaro Meléndez dejó de ser un talento local para convertirse en un fenómeno migratorio. El diseño minimalista en negro y blanco no solo le dio elegancia, sino que le otorgó un aire de profesionalismo que encajaba perfectamente con la visión de los promotores más influyentes de la época. En el norte, Blackman pulió su estilo aéreo. En una era donde los vuelos eran escasos y arriesgados, él se desplazaba con una limpieza que parecía desafiar la gravedad. No eran saltos desesperados, eran ejecuciones quirúrgicas. Esta combinación de la escuela técnica del Diablo Velasco con una agilidad aérea renovada lo convirtió en el favorito de los niños y de los puristas por igual. Fue en su año de debut donde Blackman obtuvo un trofeo que, aunque rodeado de controversia con el paso de los años, fue parte del gran empuje que se le estaba dando al personaje en esos tiempos. Obtendría pues la máscara del hijo de Blue Demon en una versión que después se confirmaría como apócrifa o no autorizada por el Manotas. Esta historia del primer hijo de Blue Demon tiene su propio video en el canal. Con los independientes de Francisco Flores, Blackman no solo encontró un lugar, sino que encontró a los aliados que definirían la década de los 80. Su proyección ya no tenía techo. El hombre que alguna vez fue llamado La Sardina, ahora era el esteta que todo promotor quería en su evento estelar. Para octubre de 1978, ganaría el título mundial ligero.
el cual había pertenecido anteriormente al Signo, quien migraría al peso welter, derrotando a El Matemático. Blackman mantendría este título durante 3 años y lo llegaría a defender en una cantidad gigantesca de ocasiones, en palabras del propio luchador, un total de 97 veces. Digo, está mal que lo presuma, pero me agrada mucho. Ese campeonato, nadie en la historia de la lucha libre ha durado, o mejor dicho, ha hecho las defensas que hice yo. Duré 3 años de campeón, el campeonato mundial de peso ligero, 3 años de campeón. Fueron 97 defensas en 3 años y no lo perdí. Renuncié porque ya no daba el peso. Francisco Flores decidiría darle un aliado, reciclando a otro luchador peso ligero, Alberto Platanito Muñoz, a quien enmascararía como White Man. Sin embargo, esta dupla no duraría mucho, pues aunque Alberto Muñoz era un luchador con una amplia trayectoria, nunca llegó a estar a la altura de la calidad luchística de su compañero. Es en este momento de la historia cuando Blackman llegaría a integrarse a una tercia, con la que seguiría engrandeciendo su carrera. En septiembre de 1981, Blackman perdería el título mundial ligero ante Black Terry. Esta derrota llegaría como anillo al dedo para el promotor Francisco Flores, quien comprendió que el público buscaba algo más que la lucha clásica de pesos completos. La afición quería velocidad, coordinación y una estética impecable. Fue así como Blackman uniría su destino al de otros 2 estetas con raíces similares, Kung Fu y Kato Kung Lee. Juntos formaron Los Fantásticos, una de las tercias más icónicas y técnicamente perfectas que han pisado un cuadrilátero. Lo que hacía especial a este grupo no era solo su dominio de las artes marciales aplicadas al ring, sino la química casi telepática que tenían. Blackman, con su equipo negro y blanco, aportaba la elegancia y el equilibrio aéreo, mientras sus compañeros inyectaban el estilo oriental. La llegada de los Fantásticos coincidió con el auge de los Misioneros de la Muerte, Signo, Negro Navarro y El Tejano. Esta rivalidad redefinió el concepto de las luchas de tercias en México. Mientras los Misioneros representaban la rudeza técnica y el castigo despiadado, los Fantásticos respondían con lances suicidas y una agilidad que dejaba al público sin aliento. Las crónicas de la época relatan cómo Blackman parecía flotar sobre el ring del toreo, ejecutando topes y planchas con una precisión que obligaba a los rudos a replantear sus estrategias. El toreo lanzaría el campeonato de tríos del toreo de 4 caminos, que durante 6 semanas fue eliminando a 16 equipos. Llegando al 18 de marzo de 1984, cuando se llevara a cabo la gran final, habiendo dejado en el camino al Triángulo de la Muerte, Rambo, Caos y Cuchillo, así como a los brazos Perro Aguayo, Dr. Wagner y Fishman. Los Fantásticos se verían enfrentándose por la gloria a los Cadetes del Espacio, Solar, Ultraman y Gran Hamada, quien entraría a sustituir a Superastro debido a una tragedia personal. Luego de ganar la batalla, el trío fantástico se convertiría en los primeros campeones mundiales de tríos de la UWA. Serían los antes mencionados Misioneros de la Muerte quienes les arrebatarían el título poco tiempo después. Este periodo fue la época de oro para Álvaro Meléndez. Ya no era aquel joven que Rey Plata relegaba a las primeras luchas. Ahora era un estelarista que llenaba arenas y cuya imagen aparecía en cada puesto de periódicos.
Blackman se convirtió en el estándar de lo que un luchador técnico debía ser, respetuoso de las bases olímpicas, pero con la espectacularidad necesaria para cautivar a las masas. Sin embargo, el éxito también trajo consigo el desgaste físico. El estilo de los Fantásticos exigía un nivel de sacrificio que pocos podían mantener a largo plazo. Pero antes de que el tiempo pasara factura, Blackman ya había grabado su nombre en el Olimpo de los Grandes, demostrando que una máscara bien diseñada, respaldada por un talento real, podía cambiar el destino de cualquier hombre. Para el año 1986, después de que los caminos de los Fantásticos originales se separaran, fue el mismo Blackman quien reclutaría a dos nuevos miembros, Kendo y Avispón Negro. Sin embargo, esta nueva versión no tendría el mismo impacto. Blackman tendría una excelente rivalidad con Blue Panther, a quien derrotaría el 2 de septiembre de 1986 por el título de peso welter. Sin embargo, una semana después, la historia del personaje llegaría a su fin. Dos de los integrantes de los Nuevos Fantásticos se convertirían en víctimas del implacable devorador de máscaras Blue Panther, siendo el primer desenmascarado el protagonista de nuestra historia. Álvaro Meléndez se despojaba de su máscara frente al Maestro Lagunero, culminando así la historia de Blackman. Un mes después, caería la capucha del Avispón Negro y 2 años después, en 1988, la de Kendo en el Auditorio de Tijuana. Blackman, ya sin máscara, duraría varios años, con fracasos y victorias diversas, llegando a extender el pique con Blue Panther y perdiendo esta vez la cabellera. Ray Richard también haría de las suyas, arrebatándole en marzo de 1987 el campeonato welter en la Arena Pista Revolución. Entrando la década de los 90, se destacaría como mayor logro la conquista de la cabellera de Black Terry. Sin embargo, tendría otros 2 momentos dolorosos, rapándose frente al brazo en la Arena Naucalpan y el Negro Casas en Querétaro. Sería entonces que para 1991 Álvaro Meléndez tomaría la decisión de reenmascararse, esta vez con el personaje del Celestial, donde ganaría algunas luchas de apuestas y obtendría con ese nombre el título de peso welter en el año 1992. Un año después, para mayo de 1993, lo perdería frente a Super Delfín en Japón. Como dato curioso, unos meses antes de pelear por el peso welter, también en Japón, se llevaría a cabo una lucha de máscara versus máscara entre Blackman y Super Delfín, siendo este último el victorioso de la contienda, haciendo que nuevamente cayera la máscara del personaje de Álvaro. Para la segunda mitad de los 90, derivado de los cambios que sufriría la lucha libre, Meléndez dejaría de ser considerado para luchar. Aparecería brevemente como invitado en los primeros días de la empresa IWRG y en el año 1996 fungiría como mentor de un Blackmancito y Whitemancito. Repentinamente se retiraría de los encordados y, según se sabe, se mudaría a la ciudad de Monterrey, donde sería dueño de un gimnasio de lucha libre y un restaurante. La trayectoria de Álvaro Meléndez Tibáñez
es en esencia una lección de psicología deportiva. Su historia demuestra que en la lucha libre mexicana el talento es el motor, pero la imagen es el combustible. Blackman no solo fue un luchador, fue un arquitecto de su propia leyenda. Tras la disolución de Los Fantásticos, Blackman continuó su carrera como un solista de altísimo respeto. A diferencia de otros gladiadores que extendieron sus carreras hasta que el físico les impidió dar un espectáculo digno, Álvaro supo administrar su retiro. Se fue con la frente en alto, dejando tras de sí un historial limpio de escándalos y una reputación de caballero, tanto dentro como fuera del ring. El impacto de su diseño, aquel austero pero poderoso traje negro con vivos blancos, se puede rastrear en las décadas posteriores. Blackman rompió con la estética de superhéroe de cómic, de colores brillantes, para instaurar una sobriedad que proyectaba maestría. Hoy, al recordar a Blackman, no recordamos a la Gacela ni a Spider, y mucho menos a la Sardina. Recordamos al esteta que bajo la tutela del Diablo Velasco dominó la lona y que bajo la bendición de Dorel Dixon encontró el nombre que lo sacaría de la mediocridad. Su legado es un recordatorio para cualquier aspirante a luchador. No importa qué tan técnica sea tu llave o qué tan alto sea tu vuelo, si no tienes una identidad que conecte con el alma del público, serás solo un nombre más en la cartelera. Blackman fue el hombre que demostró que el éxito no siempre viste de colores llamativos. A veces, la gloria viene vestida de negro. Pues lo único que me quedé con ganas fue de seguir otra vez. De seguir. Ya no me fue posible, pero de ahí en más, la lucha me dio muchas satisfacciones muy bonitas. Conocer mucha gente, conocer muchos países, mucho público. Entonces, pues, creo que estoy satisfecho. Creo que por un lado estoy satisfecho, por el otro, pues, eso de haberme retirado pues un poquito antes de lo que debía, pero pues ni modo. La vida es así, así lo quiso Dios y estoy contento. Quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Más que Mucha Lucha, de su amigo Gran Marcus Jr., el Trailer Asesino.